Las nuevas direcciones de la evaluación de la inteligencia. En esta existen pruebas individuales para niños entre los 3 y los 18 años de edad. Está diseñado para evaluar las diversas necesidades y sus capacidades cognitivas de los niños, pero con autismo, sus deterioros en la audición y los trastornos en su lenguaje. Eh, Cuentan como pruebas que minimizan los instrumentos y las respuestas verbales. Estas pruebas dinámicas se basan en la teoría de Vygotsky y buscan captar la naturaleza dinámica de la inteligencia y miden las capacidades eh, intelectuales de los niños. Los examinadores ayudan al niño haciéndole preguntas sugestivas o le dan ejemplos o le dan demostraciones. Esto lo hacen para llegar a un registro o más bien a una evaluación de estos niños para ver cómo es su inteligencia emocional o cómo ha avanzado. Y también ofrecen retroalimentación. De esta manera la prueba se vuelve en sí misma una situación de aprendizaje. Y la diferencia entre los reactivos que el niño puede responder por sí solo y los que puede responder con ayuda de la zona de desarrollo proximal del niño. Por eso es que se utilizan estas pruebas dinámicas para ver cómo se ha desarrollado la inteligencia emocional del niño. Durante la tercera infancia, las capacidades de lenguaje siguen aumentando. Los niños son más capaces de comprender e interpretar la comunicación oral y escrita. Vocabulario. Los niños utilizan verbos cada vez más precisos. Aprenden que una palabra puede tener más de un significado a partir del contexto. Sintaxis. La forma en que las palabras se organizan para formar frases y oraciones se vuelve más sofisticada con la edad. La pragmática incluye habilidades tanto conversacionales como narrativas. Cuando a los niños se les lee un cuento y se les pide que describan lo que sucedió, comienzan a narrar con información introductoria acerca del entorno y los personajes y claramente indican cambios de tiempo y localización. El alfabetismo. El aprender a leer y escribir libera a los niños de las limitaciones de la comunicación, ya que tienen acceso a las ideas e imaginación. Esto les tiene un panorama totalmente diferente. En el caso de la lectura, los niños pueden identificar una palabra impresa de dos formas contrastes. La primera es la decodificación. La segunda es la recuperación de ruta visual. El enfoque tradicional, que enfatiza la decodificación, se denomina enfoque fonético o de énfasis en el código. El enfoque del lenguaje integral enfatiza la recuperación visual y el uso de claves contextuales. Se basa en la creencia de que los niños pueden aprender a leer y escribir de manera natural, al igual de como lo hacen con el lenguaje. Se afirma que los niños aprenden a leer con una mejor comprensión y mayor gusto si experimentan el idioma escrito desde un inicio como una manera de obtener información y de expresar ideas y sentimientos, y no como un sistema de sonidos, sílabas aisladas que deben aprenderse de memoria por medio de la repetición. La metacognición es la conciencia de los propios procesos de pensamiento. Esta ayuda a los niños a monitorear su comprensión de lo que leen y desarrollar estrategias. Algunas de las estrategias pueden ser releer, leer lentamente, visualizar y pensar en ejemplos para lograr una mayor comprensión. La adquisición de las habilidades de escritura está vinculada con el desarrollo de la lectura. Escribir es algo difícil para los niños pequeños, ya que a diferencia de las conversaciones, la escritura requiere que el niño juzgue de manera independiente si ha alcanzado su meta de comunicación, tomando en cuenta la ortografía, la puntuación, la gramática y las reglas del uso de las mayúsculas. El niño en la escuela. La escuela es una importante experiencia formativa en el desarrollo del niño, ya que adquieren conocimientos, habilidades y competencias sociales que más adelante ayudarán para la preparación de la vida adulta. Es frecuente que los niños se aproximen al inicio del primer año con una mezcla de entusiasmo y ansiedad. Al fin de maximizar su progreso académico, el niño necesita estar involucrado en lo que está sucediendo dentro de clases. El interés, la atención y la participación son fundamentales para que exista una positiva prueba de aprovechamiento escolar. Dentro de la teoría bioecológica de Bronfenbrenner
habla sobre cómo los niños en cada nivel del contexto de sus vidas influyen en lo bien que se desempeñan en la escuela, desde la familia inmediata a lo que sucede en el salón de clases, a los mensajes que los niños reciben de sus pares y de la cultura en pleno. Creencias de autoeficacia. Los estudiantes que exhiben una autoeficacia elevada tienen mayores probabilidades de triunfar que los alumnos que no creen en sus propias capacidades. Los alumnos autorregulados se fijan metas exigentes y utilizan las estrategias apropiadas para alcanzarlas. Sin embargo, los estudiantes que no creen en su capacidad de éxito tienden a tornarse frustrados y deprimidos, sentimientos que hacen que el éxito sea más elusivo. Género. Las niñas tienden a ser más exitosas en la escuela que los varones. En un estudio, las niñas de séptimo y quinto grado obtuvieron mejores calificaciones en matemáticas que los niños, pero no tuvieron el mejor desempeño en las pruebas de rendimiento en matemáticas. Las niñas trataban de dominar el tema, mientras que los niños estaban más interesados en qué tan inteligentes parecían en la clase. Las niñas exhibían un mejor comportamiento dentro de clase y adoptaban estrategias mucho más eficaces para aprender, aunque también llegaban a dudar de sus capacidades, lo cual es un factor importante en las pruebas de rendimiento. Los niños cuyos padres están involucrados en sus escuelas tienen un mejor desempeño escolar. Los padres económicamente seguros y que tienen altas aspiraciones para sus hijos y un fuerte sentido de eficacia parental tienen hijos con metas y aprovechamiento académico elevado. Los estilos de crianza infantil pueden llegar a impactar en la motivación y en un estudio los niños de quinto grado de mayor aprovechamiento con padres autoritativos creaban niños curiosos e interesados por aprender y la resolución de problemas, mientras que los padres autoritarios perseguían a sus niños para hacer sus tareas, supervisaban de manera cercana y dependían de la motivación extrínseca. El nivel socioeconómico puede ser un factor poderoso en el aprovechamiento escolar, por su influencia en factores como ambiente familiar, elección de vecindario y prácticas de crianza infantil. Los hijos de padres pobres tienen mayores probabilidades de experimentar un ambiente negativo tanto en casa como en la escuela. El NSE puede afectar la capacidad de los padres para proporcionar un ambiente de riqueza del aprendizaje del niño. Los niños queridos y aceptados por sus pares tienden a desempeñarse mejor en la escuela. Entre 248 niños de cuarto grado, cuyos maestros reportaron que no eran queridos por sus pares, exhibían autoconceptos demasiado deficientes. En el quinto grado, mayores síntomas de ansiedad o depresión y calificaciones inferiores en lectura y matemáticas. El sistema educativo. A lo largo de los años se ha investigado para saber cuál es la mejor manera de enseñar a los niños, desde un enfoque basado en la lectura y escritura, como regresar a lo básico. Algunas investigaciones sugieren que los estudiantes aprenden mejor si se les enseña en habilidades creativas y prácticas. Esto también depende del ambiente escolar, pues se encontró que grupos con alrededor de 25 alumnos eran más sociales y tuvieron puntuaciones más elevadas en aprovechamiento y habilidades tempranas de lectura. También se afirma que la única solución real de evitar fracaso es identificar a los alumnos e intervenir antes de que ellos fracasen. Educación a niños con necesidad especial. Las escuelas públicas tienen un trabajo importante ya que educan a niños con diversas capacidades y a niños que provienen de todo tipo de familias y antecedentes culturales. Su obligación es educar a niños para quienes el inglés es un segundo idioma, aquellos con problemas de aprendizaje y aquellos dotados, talentosos y creativos. Educación de un segundo idioma. Durante el 2004, más del 19% de la población estadounidense habla un idioma distinto al inglés en casa. El idioma que se habla es el español y, de ser así, hay un 5% de ellos que tiene dificultades para hablar el inglés. Existen 3 tipos de enfoques con los cuales se les puede enseñar inglés a los niños. El primer enfoque es el de inmersión en el inglés o en ocasiones llamado inglés como segundo idioma. En este enfoque a los niños se les habla la mayor parte en inglés desde un principio dentro de las clases especiales. El segundo programa es el de educación bilingüe. En este se le enseña al niño ambos idiomas, pero primero se le habla en su lengua materna con compañeros que también lo hablen y posteriormente se cambian a las clases regulares en inglés cuando estos tienen un mejor dominio.
El último enfoque es un poco menos común, es el aprendizaje bidireccional o en dos idiomas. En este enfoque, a los niños angloparlantes y no angloparlantes aprenden juntos en su idioma madre y en el otro idioma. En este enfoque busca que los niños vean que los dos idiomas son de igual importancia y así se les ayuda con el autoestima y mejora el desempeño escolar. Algunos defensores de la inmersión temprana en el inglés pueden afirmar que mientras más el niño esté expuesto al inglés y se le pase la mayor parte del tiempo hablándole, él aprenderá mejor. Niños con problemas del aprendizaje. Algunos niños tardan más en comprender y existe una minoría que tiene problemas de aprendizajes graves como lo es el retraso mental, que es un funcionamiento cognitivo por debajo de la norma, un coeficiente intelectual de 70 o menos, así como una deficiencia a conductas adaptativas para su edad, como lo es la comunicación, habilidades sociales y cuidado propio. En algunos casos puede prevenir con orientación genética, cuidados prenatales, detención y cuidados médicos. De incapacidad para el aprendizaje, como la dislexia, que es un trastorno en el que el rendimiento en la lectura es sustancialmente inferior al promedio o edad. Esto afecta a la comprensión auditiva, el habla, la lectura, la escritura o matemáticas, afectando así su desempeño. Y por último, déficit de atención con hiperactividad, que es el síndrome caracterizado por la falta de atención y distracción impulsiva, poca tolerancia a la frustración e hiperactividad inapropiada, afectando así su aprendizaje y desarrollo social. También tienen alto riesgo de padecer depresión o ansiedad. Las aptitudes sobresalientes requieren de una motivación intrínseca y de años de capacitación rigurosa. La motivación y la capacidad no producirán aptitudes sobresalientes a menos que un niño se vea dotado de habilidades inusuales. Cada uno de estos niños dotados crece en ambientes familiares enriquecidos con una gran cantidad de estimulación artística. Esto porque sus padres reconocen dichos dotes y a menudo se dedican a fomentarlos. Pero aun y cuando la crianza infantil puede intensificar el desarrollo de talentos, no puede crearlos. Un estudio longitudinal clásico con niños dotados se inició en 1921, cuando Terman identificó a 1.500 niños californianos con creatividad intensa de 135 o más, aproximadamente en el 1% superior de capacidad intelectual. Sin embargo, estos niños tienen mayor probabilidad de presentar dificultades sociales y emocionales, por lo que buscan ocultar sus dotes. Por ello, se sugiere colocarlos en grupos o clases con otros parecidos a ellos. Se define a la creatividad como la capacidad de ver las cosas desde un nuevo punto de vista, producir algo nunca antes visto o discernir problemas que otros son incapaces de reconocer y encontrar soluciones nuevas e inusuales. Guilford hizo la distinción entre dos tipos de pensamiento, convergente y divergente, en la que el convergente va dirigido a encontrar la respuesta correcta para un problema, mientras que el divergente produce una variedad de posibilidades nuevas y diversas. Para las pruebas de creatividad se requiere del pensamiento divergente. Un problema de esto es que la calificación depende de la velocidad de la respuesta, que no es uno de los sellos distintivos de la creatividad. En cuanto a la educación para niños dotados, se tienen programas especiales en donde no solo logran adelantos académicos, sino que también mejoran en autoconcepto y adaptación social. El enriquecimiento versus aceleración. Los programas para niños dotados por lo general enfatizan en el enriquecimiento o la aceleración. El enriquecimiento es el enfoque educativo para individuos dotados, que amplía y profundiza el conocimiento y habilidades por medio de actividades, proyectos, viajes de campo y tutoría adicionales. Mientras que la aceleración es el enfoque para la instrucción de las personas con inteligencia dotada, que les hace avanzar en el plan de estudio a un paso inusualmente rápido. Se tienen otras opciones, como lo son el agrupamiento según capacidades, la matriculación dual y las escuelas imán, así como las escuelas especializadas para niños dotados.